Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy les traigo un video que les va a gustar, pero bastante. 8 tips, sí, 8 tips para aquellas personitas que le batallan bastante por tener sus talones todos agrietados, que la verdad se ven pero súper mal. Y sin más que decir, ¡tarararán! ¡Comencemos! Me voy a pintar las uñas mientras que les paso los tips. Hoy toca en color negro, espero que les guste. No sé si el negro sea un color, pero se ve súper divino. Tip número 1. Siempre lava de tus pies cada que te vayas a meter a bañar. Siempre lávalos. Quiero que también los exfolies 2 veces, 3 veces por semana. En serio, eso ayuda, pero bastante, para que así tus piecitos se mantengan en buen estado, que no se estén agrietando, suavecitos. He estado utilizando de sabores diferentes. De hecho, hasta también se los mostré. Ese de arrocito con leche, olía pero una maravilla, de verdad. También he utilizado el de fresa, el de vainilla. Ay, no, huelen pero increíble. Eso motiva bastante para que uno lo haga más seguido. Esos aromitas que, ay Dios, quien los inventó estuvo pero de maravilla. Tip número 2. Este tip es una maravilla, ya que es bastante fácil de hacer. Se los he estado diciendo en otros videos, que a la hora de que se metan a bañar, hagan toda su rutina, siempre sequen bien sus pies. Siempre háganlo, porque si no, entre dedos queda agüita y con lo calientito, lo cerrado, ay no, se empiezan a hacer esos mentados honguitos. Debemos de evitar todo eso, ya que este tip es bastante bueno para no olvidarlo. Ya que si olvidamos este tip en secar bien los pies, después de verdad lo vamos a estar lamentando, porque se hacen unos honguitos que duran aproximadamente 3, 4, 5 días en quitarse, y de verdad es demasiado desagradable, y más si eres de las personas que te encanta andar en chanclas, te encanta estar mostrando tus pies. Imagínense cómo se va a ver ese honguito, o de repente que estés a un ladito de alguna persona y que le llegue ese aroma de, ya saben, imagínense cómo se va a ver. Por eso siempre hay que secarlos bien, independientemente de los zapatos que vayas a utilizar. Si te gusta utilizar demasiadas chanclas, tacones, zapato cerrado, tenis, lo que tú quieras, pero siempre debes de procurar de secar bien de tus pies. Les voy a platicar algo que vi súper raro, que por cierto, próximamente voy a hacer un video de eso, de ese tema. No recuerdo bien cuántos años tenía, 12, 13 años, pero fui a unas albercas con mi familia y recuerdo que vi a una niña, yo creo que era más chiquita que yo. Recuerdo que se estaba enjuagando sus pies porque estaba corriendo la arena, y me llamó la atención porque, ay no, Dios, se me hizo raro, yo vi algo raro. A un ladito tenía sus zapatos, creo que eran como botines, pero era zapato cerrado. Y pues estaba enjuagando ahí sus piecitos con una manguera. Y de repente cuando volteé, ay Dios. Bueno, a mí se me hizo normal, ¿no? Que se estuviera ahí lavando sus pies, dije, se está quitando la arena. Pero de repente vi que agarró el calcetín, se lo puso y directamente a la bota. Imagínense, y yo, ¡ah! No se secó los pies. Desde ahí yo como que me empecé a fijar un poquito más en los pies, y pues sí se me hizo súper extraño, porque dije, no se secó, no se lo secó. Imagínense cómo le fue a esa niña cuando se quitó esos botines. Y es lo malo cuando no les enseñan los papás a secarse los pies, simplemente lo dejan pasar, y la verdad es una parte muy importante, porque de verdad, bueno, a mí en lo personal me gusta bastante tener mis pies limpios.
desde muy chiquita siempre fui muy de, ay, me gusta enseñar mis pies, me gusta traer de todo tipo de zapato, pero eso de que traiga algún detalle, la verdad se ve muy, pero muy mal. Tip número 3. Este tip, si te encanta traer bastantes chanclas, tacones o el mismo calzado, ya sea por algún trabajo, trata de siempre tener por lo menos 2 o 3 pares, porque si no, con el tiempo, aunque tú seas demasiado aseado, si no lavas esos zapatos, va a empezar a salir un aroma, pero feo, muy, muy feo. Siempre procura de tener 2 o 3 pares, no le hace que sean de los mismos para que así puedas lavarlos y no se vea desagradable a la hora de que te lo quites, salga el aroma, se vea hasta, no sé, pues sucio, que se vea sucio. Siempre lávalos, siempre cámbiatelos. Es muy importante tanto para la higiene, para que se vea bien. La verdad te va a encantar, además de que te vas a sentir bastante cómodo o cómoda. Enseguida continuamos con el tip número 4. Este tip te va a ayudar pero bastante, ya que si tú eres de las personas que solamente te pones crema, pero no haces un pequeño masaje que es ideal. Por ejemplo, que si tú te pones tus chanclas bastante tiempo, en esta parte te empieza porque haces como que un esfuerzo de más. No sé, yo he visto eso y de hecho me ha pasado tan solo por andar en la casa a un lado y para otro antes de meterme a bañar, claro. Y esta partecita empiezo como a hacer un poquito más de esfuerzo. Siempre les sugiero que hagan un pequeño masaje a la hora de que se estén poniendo su cremita. Así van a ayudar para relajar sus pies y más, como les digo, si les gusta andar en chanclas. Tip número 5. Siempre, pero siempre utiliza limas. Hay bastantes, bastantes, bastantes de todo tipo. De hecho, no me van a creer, pero ¿qué creen que hice? Me fui a comprar, pero bastantes limas, se las voy a mostrar. Espérenme poquito, se las voy a mostrar para que vean todas las que encargué, para que vean que me encanta traer mis pies pero demasiado suavecitos. Espérenme un poquito. No, miren, todas las que compré, todas las que encargué fueron 2, 4, 6, 8, 10 y aparte la que tengo en el baño. Estoy pero súper encantada y dije, ya no vuelvo a batallar con limas porque las que yo tengo sí me gustan, claro que me gustan, pero se descargan. La verdad, nada como lo manual. La verdad estoy súper feliz con mi paquete, pero sé que ya no le voy a batallar en lo absoluto, nada, y voy a traer mis pies pero demasiado suavecitos para mostrárselos. Mientras las voy a poner aquí a un ladito para seguirme despintando mis uñitas. De hecho ya terminé y eso está increíble porque ya voy a empezar a pintármelas. Como les digo, me las voy a pintar en negro. No sé si sea un color. No sé la verdad, pero se ve bien bonito. Bien bonito, bien bonito. Se los voy a mostrar al final del video para que vean cómo queda. Me voy a tomar unas fotos, claro, para que vean qué bonito se ve. Ahora continúo con el tip número 6. Si siempre te gusta traer tus pies al aire libre y en ningún momento les das hidratación, por eso muchas veces los pies se secan, porque todo el tiempo los traen al aire libre. Claro que sí es bueno traer los pies, pues de vez en cuando que nos esté dando airecito y así, ¿no? Por eso este tip les va a ayudar, pero también bastante, ya que a la hora de que se vayan a dormir, utilicen calcetines y siempre pónganse vaselina y se tapan sus pies durante toda la noche y van a ver qué diferente se va a ver al día siguiente. Pero hágalo, hágalo. Yo sé que dependiendo del clima, si el clima está demasiado, pues caiga demasiado calor, pues sí es bastante difícil, ¿verdad? Hacer este procedimiento. Pero ahí es cuando los pies van a necesitar más de nosotros. Debemos de saber en qué momento hidratarlos, igual que como todo el cuerpo, ¿verdad?
porque no sé si sabían que, por ejemplo, me voy a salir un poquitito del tema, que por ejemplo, si tú tienes calor, te tomes un cafecito caliente y así se te va a ir quitando. Y por ejemplo, viceversa, si tú tienes bastante frío, compres alguna nievecita o estés tomando agua fría, que ahí es cuando se regula el frío, se empieza a quitar. Pues no sé si sean mitos, yo la verdad en lo personal yo no lo he hecho, pero puede que funcione. Pero pues como les comento, siempre debemos de estar de acuerdo al clima y no olvidarnos de ellos. Se ven bien bonitos. Ahorita se los voy a mostrar para que vean. Hasta eso no me estoy saliendo tanto, pero sí se ven increíbles. Miren. Uy, 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 uy. Se ven bien padres. Tip número 7. A la hora de que vayas a elegir algunas chanclas, sandalias, venden unas taloneras en gel demasiado baratas, demasiado baratas, que puedes estar utilizando para proteger tus talones, para que así a la hora de que pises no sea como que demasiado directo y tenga como un colchoncito. Ay, se ven bien bonitos. De hecho, me voy a hacer un corazoncito aquí, para que no se vea como que tan común este esmaltado. Tip número 8. Frecuentemente debemos de estar haciendo también ejercicio para nuestros pies a la hora de ponernos algún zapato alto, alguna chancla, como les digo, que uno hace esfuerzos en esta partecita. Debemos de procurar hacer unos ejercicios que les van a ayudar, pero bastante, para no cansarse. No sé si se han fijado, por ejemplo, que a la hora de que van a una fiesta, a un convivio, y hay bastantes mujeres que se quitan los tacones. ¿Por qué creen? Porque bastantes veces esas chicas, y digo esas chicas porque yo soy de las personas que a mí me gusta empezar con tacones y terminar con tacones. No me gusta estármelos quitando, se ven la verdad súper feos. Bueno, les comento, ese tipo de mujeres no hacen los ejercicios adecuados, se compran tacones no adecuados que empiezan a calar porque son de muy baja calidad, porque los compraron demasiado rápido o también porque pues son los únicos que combinaban, los únicos que tenían. Deben de fijarse muy pero muy bien esa parte, porque eso de traer unos zapatos súper incómodos de verdad te hace la fiesta terrible. No está muy bien, la verdad, traer zapatos que calen, porque también al día siguiente pues ya empiezan a traer esas ampollitas, se empiezan a hacer algunas cicatrices en los pies. Por eso les sugiero que hagan este tipo de ejercicios, les van a ayudar pero bastante. Después de hacerse su masajito, de ponerse su cremita, hagan estos ejercicios. Bueno, aquí yo les voy a enseñar qué tipo de ejercicios hagan, les va a ayudar pero bastante. Esto también va para los hombres, no crean que nomás es para las mujeres. Por eso bastantes veces ha pasado de que van, trabajan, tienen su jornada o simplemente fueron a una fiesta y también se pusieron unos zapatos que les calaba solamente para que combine con su traje o con ese pantalón de mezclilla, con esa camisa, y pues terminan como que demasiado cansados y lo peor de todo, pues así el zapato marcado. Yo he visto, lo primero que vamos a hacer es, vas a menear primero tus pies de esta manera, hacia la derecha. Puedes contar, de hecho, para que no se te haga como que tan eterno. 1, 2, voy a empezar desde 0, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, hasta el número 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede que también te vaya a tronar esta partecita, pero te va a ayudar bastante para que todo esto se acomode y no te vayan a cansar esos tacones.
zapatos o lo que vayas a usar. Y 10 hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, me está dando calor. 6, 7, 8, 9, 10. Y hacia abajo y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con esos pequeños ejercicios vas a notar la diferencia. También le vas a hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, se siente pero súper increíble. Además de que también pues uno hace abdomen, ¿verdad? Así como estoy. Pero obvio ustedes lo van a hacer recargaditos ahí en su cama y les va a ayudar pero bastante. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, pero bastante. No olviden de irme a seguir en mis otros canales, de regalarme su like y por supuesto de suscribirse si aún no lo has hecho, pero no te vayas que te dejo viendo estos otros.